solvente y no de la partícula, desde la zona de menor concentración hacia la zona de mayor concentración a través de una membrana que va a ser semipermeable. Entonces, en el caso de la ósmosis necesitamos de una membrana y lo que hace es igualar la concentración con una distribución no homogénea del solvente. Fíjense cómo acá tengo mayor cantidad con respecto a esto, ¿sí? Pero lo que logra es el equilibrio, ¿bien? Y por último tenemos el arrastre por solvente, en el que se produce cuando hay un flujo de solvente en una dirección que lo que hace es arrastrar a una molécula de soluto. ¿Bien? Entonces, dentro de los mecanismos de transporte activo, dijimos que cuando eran activos, esto ya lo vieron en Arti 1, pero hacemos un breve repaso rápido. En el caso del mecanismo de transporte activo, lo que hacen es, se utiliza un gasto energético para lograr este movimiento, que puede ser mediante el uso de adenosín trifosfato, el ATP, en el caso del transporte activo primario, o en el caso del transporte activo secundario, lo que utiliza es un gradiente electroquímico, ¿sí? Y ese gradiente electroquímico es generado a partir del transporte activo primario, es decir, que lo que hace el transporte activo secundario es utilizar la energía almacenada en esos gradientes para promover que otras sustancias lo hagan en contra de sus propios gradientes. ¿Bien? Entonces, fíjense, lo que mencionábamos recién, teníamos la difusión simple, ¿sí? A través de un gradiente de concentración, es un mecanismo pasivo, transporte activo primario, en el que hay un gasto energético o gasto de ATP, ¿bien? Y el transporte activo secundario, donde se disipa un segundo gradiente de concentración que permite el transporte en contragradiente de una segunda sustancia, ¿bien? Entonces, fíjense, como vemos en este dibujo, en este gráfico, podemos ver lo que sucede con los solutos del agua que se filtran, ¿sí? Antes de que se genere la excreción. Entonces, en el caso del agua, se va a reabsorber por ósmosis. Y en el caso de los solutos pueden ser transportados, ya sea por vía paracelular, es decir, a través de las uniones intercelulares, o por vía transcelular, ¿sí? Por mecanismos que pueden ser activos o pasivos, ¿bien? Los pasivos, como mencionamos recién, ya sea por difusión o por arrastre de soluto, arrastre de solvente, y los mecanismos activos primarios o secundarios. Bien, cuando hablamos de estos mecanismos de reabsorción, secreción, es importante tener en cuenta si estamos hablando de la luz del tubo, de la célula o de la sangre, ¿sí? Para ubicarnos hacia dónde se produce la reabsorción y la secreción. Bien. Entonces, ¿se acuerdan que la clase pasada yo les había mostrado esta diapositiva en la que decíamos que la filtración glomerular producía aproximadamente unos 180 litros en 24 horas, pero que sin embargo no orinábamos 180 litros? ¿Bien? ¿Por qué? Porque la mayor parte de ese ultrafiltrado del plasma se reabsorbe y solamente eliminamos entre 1 y 2 litros de orina por día. O sea, prácticamente de esa reabsorción, 70% se va a producir en el túbulo contorneado proximal. Es decir, que de la cantidad filtrada va a haber una parte que va a ser reabsorbida, ¿bien? Una parte de los solutos van a ser secretados y de esta resultante entre la filtración, la reabsorción y la secreción me va a determinar la composición de la orina que voy a excretar. Entonces, cuando comparamos la composición química de la orina con la del plasma, podíamos ver que algunas sustancias habían desaparecido, bien, habían sido filtradas, otras que aparecían en mayor cantidad, ¿por qué? Porque había secreción activa de la sustancia, otras que estaban disminuidas porque eran reabsorbidas, ¿bien? Entonces, fíjense, en el caso de la filtración eran las moléculas que pasaban por el ultrafiltrado glomerular, pero no eran reabsorbidas, sino que se depuraban por la orina. El ejemplo de esto era la inulina. ¿Bien? En el caso de que haya filtración y reabsorción, parte de los iones y moléculas pasaban desde el ultrafiltrado hacia la sangre. O sea, desde el túbulo volvían a la sangre. Por lo tanto, había menor concentración en la orina. Y en el caso de la filtración más secreción, es el paso de iones y moléculas desde la sangre hacia la luz del túbulo. Por lo tanto, se eliminaba mayor cantidad. ¿Bien?
Y el término excreción lo reservamos para qué? Para toda sustancia que era eliminada por la orina. ¿Bien? Entonces, como mencionamos antes, la reabsorción y la secreción tubular se debían a mecanismos de transporte que podían ser activos o pasivos y que a su vez podían ser paracelular o transcelulares, como vimos recién. Esos son conceptos generales, eso no hay ninguna duda, ¿cierto? Entonces, fíjense las distintas sustancias que van a ser filtradas y que pueden ser reabsorbidas y eliminadas a través del riñón. En el caso de lo que vamos a centrarnos es fundamentalmente en la glucosa, en el potasio y en el sodio. Fíjense que en el caso del sodio se filtran alrededor de 25.560 mil equivalentes por día, ¿bien? Y de eso prácticamente se reabsorbe el 99,4%. Con respecto a lo que es el potasio, que no me deja avanzar. Que no me deja avanzar la diapo. Fíjense, la glucosa se filtra al 100%, pero en condiciones normales se excreta 0, ¿sí? Y eso es muy importante, como lo vamos a ver después. Y con respecto al potasio, prácticamente la excreción es de 92.000 equivalentes por día. O sea que fíjense que cada una tiene un valor estipulado, obviamente que va a depender de la carga de sodio, de potasio, de glucosa que llega al túbulo, y eso va a depender en parte de la ingesta y de la dieta. ¿Bien? Entonces, esto es un esquema global del sodio, este esquema es del boron, que hoy me preguntaban de dónde leer. Fíjense que, esto ya lo habíamos mencionado en la clase pasada, los riñones ayudan a mantener fundamentalmente el volumen del líquido extracelular, regulando la cantidad de sodio que va a llegar a la orina, ¿bien? Y dentro de estas sales de sodio, la más importante, ¿cuál va a ser? El cloruro de sodio, ¿bien? Que son los que van a contribuir a la osmolaridad del líquido extracelular. Entonces, fíjense, la tasa de filtrado glomerular habíamos dicho que era de alrededor de unos 180 litros por día, ¿bien? Y la carga de sodio filtrada es de alrededor de 25.500 milimoles por día, ¿bien? Ahora bien, el sodio se filtra libremente, ¿sí? En el riñón, pero en el túbulo contorneado proximal, o sea, en esta primera parte, se va a reabsorber prácticamente el 67%, 65 al 67% de la carga filtrada, ¿bien? Del porcentaje restante, prácticamente van a ver que de ese 33% restante, 25% lo hace a través del asa de Henle, ¿bien? 25% en el asa de Henle, mientras que del 8% restante vamos a tener que en el túbulo contorneado distal y el túbulo colector cortical se va a reabsorber un 5% de la carga filtrada y finalmente en el túbulo colector medular alrededor del 3%. ¿Bien? Entonces acá ven cómo varía, digamos, la reabsorción de sodio a lo largo de toda la nefrona. O sea que si pensamos en reabsorción de sodio tenemos que pensar fundamentalmente en el túbulo contorneado proximal. ¿Y cuál va a ser la excreción urinaria en condiciones normales? 0,4% de la carga filtrada, es decir, alrededor de unos 100 milimoles por día. ¿Bien? Ahora bien, vamos a ver cómo es este transporte activo de sodio a nivel de la nefrona. Vemos que en el túbulo contorneado proximal, como dijimos, se generaba la principal reabsorción de sodio, ¿sí? Y en el túbulo contorneado se genera por transporte activo secundario, en la primera porción del túbulo contorneado llamado segmento S1, ¿bien? ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer a través de un cotransporte sodio-glucosa,
sodio aminoácido y sodio bicarbonato. Otra forma de transporte del sodio en esta parte de la nefrona es a través del segmento S2, donde se produce el transporte paracelular transepitelial por la codifusión sodio-cloro. Y finalmente tenemos el arrastre por solvente, como lo vimos antes, que era un mecanismo de transporte pasivo. ¿Sí? Entonces, fíjense en el dibujo, ¿sí? Tenemos en el segmento S1, como habíamos mencionado, se va a producir por el cotransporte sodio-protón, sodio-glucosa, sodio-aminoácido. ¿Sí? Un mecanismo de transporte activo. En el segmento S2, lo que vamos a tener es que se genera un aumento relativo en la concentración de cloro en la luz tubular, y eso va a dar lugar a una reabsorción intercelular de cloro, y aprovechando ese gradiente, esa instancia, lo hace también el sodio, ¿sí? Por un mecanismo de codifusión sodio-cloro. ¿Bien? Un mecanismo de codifusión paracelular o transepitelial. Bien, y por último, como mencionamos recién, el arrastre por solvente. Esto se entiende, ¿no es cierto? O sea que si tenemos que pensar fundamentalmente en la reabsorción de sodio a nivel renal, tenemos que pensar que entre un 65 y un 67% del sodio se va a reabsorber en el túbulo contorneo proximal. Y siempre que hay sodio, lo que tenemos que pensar es que arrastra agua, porque es el principal componente con efecto osmótico. ¿Bien? ¿Para qué es lo que sucede en el asa de Henle? Vamos a ver que el asa de Henle es una zona más vulnerable a la necrosis tubular aguda porque es la zona que está menos irrigada. A este nivel se va a producir la reabsorción de un 25% del cloruro de sodio filtrado, pero también de otros solutos o de otros electrolitos como puede ser el potasio, el calcio y el bicarbonato. Y se va a reabsorber alrededor de un 15% del agua filtrada a través de un cotransportador vía transcelular sodio-potasio 2 cloros. ¿Sí? Este cotransportador sodio-potasio 2 cloros es inhibido por los diuréticos de asa, como es la furosemida, por eso son los diuréticos más potentes. ¿Bien? Y entonces, fíjense en el gráfico, ¿sí? Acá tenemos el asa de Henle. Dijimos que es una zona bastante impermeable al agua, ¿bien? Además que era una zona bastante vulnerable a la hipoxia, ¿bien? Y el sodio se iba a reabsorber a este nivel por el cotransportador, como vemos acá, sodio, potasio, 2 cloros, y también a través de estos canales intercelulares que no utilizan energía, ¿sí? Y que son muy sensibles en el caso de la injuria por insuficiencia renal aguda. ¿Para qué es lo que sucede en la nefrona distal? Vamos a ver que en la nefrona distal, es decir, en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector, el sodio se reabsorbe entre otros solutos, ¿sí? Como pueden ser, por ejemplo, el potasio y demás, y se va a reabsorber alrededor de un 7%, un 17% del agua. ¿Bien? Esta zona de la nefrona, digamos, en la parte distal, va a estar controlada no solo por los transportadores, sino que va a estar dependiendo fundamentalmente del sistema nervioso autónomo y va a estar regulado por mecanismos neurohumorales, como son, por ejemplo, la aldosterona, ¿bien? O el péptido natriurético atrial. ¿Vamos bien? Profe, ¿esta es la parte donde se reabsorbía el 3% Sí, del aproximadamente, sodio? según la literatura van a encontrar un 3, 7%, según el libro varía, ¿sí? Bien, O sea, acá es como un control como más estrecho, mucho más
exquisito, mucho más finito, que ya depende de un control neuroendocrino. ¿Bien? Y por último tenemos el túbulo contorneado distal, que es bastante impermeable al agua, ¿sí? Y que lo hace a través de una bomba cotransporte sodio-cloro. ¿Bien? A este nivel es donde van a actuar los diuréticos de tipo tiazídicos, como la hidroclorotiazida. Seguramente escucharon hablar del diurex. Bueno, a este nivel es donde van a actuar este tipo de diuréticos. Por eso uno dice, ¿para qué me sirve saber dónde actúa este transporte? Bueno, porque son targets terapéuticos que el día de mañana cuando estén en fármaco los van a volver a ver porque es donde actúan estas drogas, ¿sí? Actúan inhibiendo o potenciando este tipo de transportadores, ¿bien? Entonces, fíjense en el gráfico, podemos ver como en esta zona ya el túbulo colector es bastante impermeable al agua, como se ve acá, y la reabsorción de sodio se va a producir por un cotransporte sodio-cloro. ¿Bien? Que acá es donde actúan entonces los diuréticos tiazídicos. Finalmente tenemos el túbulo colector, ¿sí? El túbulo colector tiene uniones muy estrechas, por lo tanto no va a permitir el transporte paracelular de sodio, ¿bien? Como vimos en los segmentos anteriores. Y tenemos las células principales, que en este caso encontramos los canales epiteliales de sodio que son activados por la aldosterona y que van a ser inhibidos por amiloride, por péptido natriurético epitelial y por las prostaglandinas. ¿Bien? Y además están las células intercalares que van a participar, como vamos a ver más adelante, en la regulación del estado ácido-base. Entonces, de esta forma podemos ver cómo a lo largo del túbulo, ¿bien? Acá, cómo a lo largo del túbulo colector, desde la corteza hasta la región medular, se va generando un gradiente eléctrico, ¿bien? Acá, perdón, gracias a la reabsorción activa de sodio por los canales de sodio, ¿bien? Entonces, disminuye la concentración de sodio, aumenta la concentración de cloro y esto lo que va a generar es un gradiente de tipo negativo, ¿bien? Finalmente, cuando vamos llegando a la zona medular, tenemos concentraciones muy bajas de sodio y un aumento relativo en la concentración de cloro, generando entonces una carga dentro de la luz tubular que es relativamente negativa, ¿bien? Esta situación eléctrica lo que va a permitir es una activa secreción del potasio por estas células principales, ¿sí? Como se ve acá, y cuanto mayor es la concentración de sodio a este nivel, mayor va a ser la secreción de potasio. ¿Bien? Esto se entiende, se genera una carga negativa dentro del túbulo y va a favorecer este mecanismo de transporte por un mecanismo, digamos, determinado eléctricamente. ¿Bien? Profe, ¿podría repetir, por favor? Sí. Fíjense acá, a medida que avanzamos en el túbulo colector, tenemos una disminución de la concentración de sodio y una mayor concentración de cloro. El cloro está cargado negativamente, mientras que el sodio está cargado positivamente, ¿sí? Entonces, lo que se va generando es un gradiente eléctrico, ¿bien? Gracias a la reabsorción activa de sodio por los canales de sodio. Entonces, cuando vamos llegando ya hacia la zona medular, ¿qué es lo que va a pasar? Que tenemos concentraciones muy bajitas de sodio y una concentración relativa de cloro que es mayor. Y eso lo que genera es una carga en la luz del túbulo que es relativamente negativa, ¿sí? Fíjense, menos 40 milivoltios. Esta situación eléctrica lo que genera, ¿bien? Es que se pueda generar una secreción activa de potasio por estas células principales. ¿Por qué? Porque esto es negativo, el potasio está cargado positivamente, entonces por esta diferencia eléctrica va a favorecer el pasaje de potasio. Bien, entonces cuanto mayor es la concentración de sodio a este nivel, mayor va a ser la secreción de potasio. ¿Por qué? Porque es un intercambiador sodio-potasio. Gracias, profe. Bien, entonces fíjense, si vemos en el gráfico, si tenemos en cuenta que el glomérulo filtra alrededor, como dijimos, de unos 180 litros por día y que se elimina solamente 1,5 litros, 2 litros de orina, ¿sí? La gran mayoría del agua y los solutos que se filtraron se fueron reabsorbiendo, ¿bien? Es decir, que existe una reabsorción activa tanto de agua como de solutos. Entonces tenemos que recordar que el agua se reabsorbía por qué mecanismo.
por ósmosis, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Y que se encuentra acompañada por la reabsorción de solutos. Fundamentalmente, ¿qué solutos? O de qué cation hablábamos cuando hablábamos de agua, del sodio, ¿bien? Que lo arrastra. Entonces vemos que en el túbulo contorneado proximal se reabsorbía el 70% del agua y los solutos, principalmente habíamos dicho se reabsorbía el sodio, ¿bien? Que en la región descendente se reabsorbe el 15% del agua, fíjense acá, ¿bien? ¿A través de qué mecanismo? De las acuaporinas, y que en el asa delgada ascendente era muy impermeable al agua, pero era permeable a los solutos, se reabsorbían alrededor del 25% de los solutos. Y tenemos que en el túbulo contorneado distal, en el túbulo colector, la reabsorción de agua y los solutos iba a estar regulado por qué mecanismo? Por factores neurohumorales, ¿bien? ¿Esto se entendió? La Sí, reabsorción profe. del sodio. O sea que si yo pienso, ¿dónde se reabsorbe la gran mayor cantidad de sodio a nivel renal? ¿Qué me tiene que contestar? En el Túbulo túbulo contorneado contorneado proximal. En el proximal. túbulo contorneado proximal. Perfecto. Bien. Ahora fíjense con el tema de la glucosa. Bien. En condiciones normales, la glucemia, ¿de cuánto es? ¿Alguien sabe cuánto es una glucemia normal? De 75 80 a y 110, 120. 120. Hasta 110 más o menos miligramos por decilitro hablamos de una glucemia normal. Bien. Y esa glucemia está regulada por hormonas como son la insulina, entre otras. Los riñones lo que hacen en condiciones normales es filtrar libremente la glucosa, ¿sí? Dijimos que se filtra, fíjense, el 100% de la glucosa. Ahí está. ¿Sí? Entonces, la glucosa se filtra libremente, pero se reabsorbe exclusivamente en el túbulo contorneado proximal, ¿sí? O sea, prácticamente la totalidad de la carga de glucosa se reabsorbe a este nivel. Creo que hoy hablamos del segmento S1, S2, yo por las dudas le puse acá la definición por si alguien no se acordaba, que basándose en la ultraestructura, el túbulo contorneado proximal se subdividía en tres segmentos, S1, S2 y S3, ¿sí? El segmento S1 empezaba en el glomérulo y abarcaba la primera porción del túbulo contorneado proximal. El segmento S2, que empieza en la segunda mitad del túbulo contorneado proximal y se continúa hasta la primera mitad del túbulo recto proximal, y el segmento S3, que va desde la mitad distal del túbulo recto proximal y se extiende hasta la médula. ¿Bien? Esto es textual del borón. Entonces, la concentración de glucosa en el túbulo contorneado proximal es inicialmente igual a la concentración de la glucosa en plasma, ¿sí? Dijimos que filtraba libremente. Y la concentración de glucosa luminal disminuye bruscamente a medida que se va reabsorbiendo la glucosa en la parte inicial del túbulo contorneado proximal. Por lo tanto, la reabsorción de glucosa es en contra del gradiente de concentración y por lo tanto debe ser activa, ¿sí? ¿Por qué? Porque bruscamente se reabsorbe casi toda la mayoría, como dijimos, en el túbulo contorneado proximal. La reabsorción de glucosa, fíjense que es transcelular. O sea, la glucosa se mueve desde la luz a la célula del túbulo contorneado proximal mediante un mecanismo de cotransporte. ¿Sí? Es un mecanismo de cotransporte sodio-glucosa y desde el citoplasma hacia la sangre por difusión facilitada. ¿Bien? Estos se ubican en el espacio, tenemos la luz, el líquido intersticial, la célula tubular y la luz tubular. O sea que hay reabsorción de glucosa. En condiciones normales, ¿cuánta glucosa se elimina por la orina? ¿Cuánta glucosa se excreta? Nada. Cero. Nada, perfecto. O sea, en condiciones normales no tiene que haber glucosa en la orina, ¿sí? La presencia de glucosa en la orina es lo que conocemos como glucosuria. Entonces, fíjense, ¿cómo va a ser transportada la glucosa? En el segmento S1 a través de un cotransportador glucosa-sodio, ¿sí? Que tiene baja afinidad, ¿bien? Pero alta capacidad. Entonces, en el segmento S1 se utiliza un cotransporte glucosa-sodio de baja afinidad, ¿bien? Que va a ser inhibido
por una sustancia que actualmente no se utiliza en la práctica, que es la floricina, ¿bien? Mientras que en el segmento S3 lo hace a través de un mecanismo de cotransporte glucosa, galactosa, 2 sodios, ¿bien? Que es el denominado transportador SGLT1, que tiene una alta afinidad. Esto hoy por hoy, los SGLT2, son objetivos terapéuticos muy importantes en la falla renal, en el control de los pacientes diabéticos y también en la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Son drogas como la dapaglifosina, la empaglifosina, actualmente están en boga porque han demostrado disminuir la mortalidad en insuficiencia cardíaca, además de mejorar el control glucémico de los pacientes, ¿sí? Entonces, Profe, cuando dice baja afinidad o alta afinidad, ¿a qué se refiere? a la baja afinidad o alta afinidad que tiene por la glucosa, Ah, bien. ¿sí? Fíjense que los cotransportadores tienen cotransportador sodio-glucosa, los SLGT1 tienen alta afinidad, pero poca capacidad, al revés de los SLGT2, que son transportadores que tienen baja afinidad, pero alta capacidad. Bien, y fíjense que la diferencia radica en que están ubicados en distintos segmentos del túbulo contorneado. Bien, los SLGT2 a nivel del segmento S1, bien, con baja afinidad pero alta capacidad, y los SGLT1 a nivel del segmento S3 con alta afinidad pero baja capacidad. O sea que prácticamente el 90% se va a reabsorber ¿dónde? En este segmento, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene alta capacidad de transporte. Cada tanto se tilda y tengo que salir, perdón, pero no avanza. Ahí está. Y después tenemos las denominadas familias GLUT, ¿sí? Una vez que está dentro de la célula de la glucosa, sale de la membrana basolateral mediante una familia de transportadores de glucosa que son los denominados GLUT. En el segmento S1 vamos a encontrar el transportador GLUT2 y en el segmento S3 los GLUT1. ¿Bien? Que permiten entonces el pasaje desde la célula hacia el intersticio. ¿Bien? Ahora que es importante algunos conceptos que vamos a mencionar y que esto lo solemos tomar o preguntar, ¿bien? Muchas sustancias que se reabsorben por transportadores lo hacen a una determinada velocidad, ¿bien? Como es el caso de la glucosa, aminoácidos, sulfatos. El valor en sangre que se corresponde con ese transporte máximo es lo que se conoce como valor umbral. Bien, y ahora lo vamos a ver acá. En el caso de la glucosa, fíjense que tenemos, por un lado en rojo, vamos a ver la carga filtrada, o sea, dijimos que filtraba al 100% y que esta relación es lineal. Después tenemos una zona en azul, ¿sí? Una zona de transporte que llega a un umbral a partir del cual se supera ese umbral y empieza a excretarse en la orina, ¿bien? Y una zona en azul que es lo que vemos como reabsorción. ¿Bien? Entonces, fíjense, se ubican en este gráfico, estamos viendo la carga de glucosa filtrada, reabsorbida o excretada en relación con la concentración plasmática de glucosa. ¿Bien? Entonces, vemos en rojo la tasa de filtración. En verde lo que vamos a ver es la excreción. Y en azul lo que vemos es la reabsorción. Entonces, la excreción de glucosa, cuando se mantiene dentro de concentraciones normales, era 0. ¿Bien? Pero a medida que la concentración de glucosa va aumentando en el plasma, se aumenta la concentración
Fíjense que dijimos que la concentración de glucosa normal es de alrededor de 100-110 mililitros, o sea que es prácticamente el doble de la concentración normal de glucosa, el valor que yo considero como valor umbral, o sea que tengo que tener una altísima concentración de glucosa para que empiece a aparecer glucosa en la orina, ¿bien? Esto sería como un mecanismo de protección que tiene el organismo, duplicar la concentración necesaria de glucosa para que recién ahí supere mi capacidad umbral, ¿bien? Fíjense que cuando yo supero este transporte máximo, ¿por qué se produce? Porque están saturados mis mecanismos de transporte, ¿sí? La tasa de reabsorción de glucosa alcanza una meseta, ¿bien? ¿Por qué? Porque estos transportadores, los SGLT, están saturados, ¿bien? ¿Y en qué momento se produce esta saturación donde comienzo en una meseta? Alrededor de los 400 miligramos por decilitro, que esto corresponde al transporte máximo. Entonces, si nosotros en un parcial les preguntamos cuál es el valor umbral a partir del cual se produce o aparece glucosuria, el valor umbral es de 200 miligramos decilitro. Y el transporte máximo de glucosa es de 400 miligramos decilitro. ¿Bien? ¿Esto se entendió? Además, fíjense, algo llamativo. Además de que alcanzamos lo que llamamos como transporte máximo, se alcanza esta meseta no es en forma brusca, sino que lo hace de manera transicional, tiene esta pequeña curva, ¿sí? Este segmento no lineal de la curva de titulación lo que hace es reflejar posiblemente ciertas diferencias anatómicas o cinéticas que tienen las nefronas, ¿bien? Como consecuencia de esa diferencia, la saturación de las nefronas sería diferente a distintas concentraciones o a distintos valores plasmáticos. ¿Bien? Y por último, podemos ver que el aclaramiento de la filtración de glucosa va aumentando a medida que aumenta la carga filtrada. Bien, esto es lineal. ¿Esto se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Les quería leer, está bueno en el libro resumido, a ver si lo encuentro. Lo había marcado para leérselos y no sé si lo encuentro ahora. ¿Ven? Bueno, si lo llevo a encontrar, acá. Esto a modo de resumen que me pareció importante. ¿Cuáles son las 4 características claves del transporte de la glucosa? Primero que tiene un valor umbral, ¿de cuánto era? 200. De 200. Después que tenía una segunda propiedad era la saturación, ¿sí? Cuando llegaba al transporte máximo, era de 400 miligramos por decilitro, ¿bien? Que existía este segmento no lineal, ¿bien? Y que el aclaramiento, aproximándose a la tasa de filtración glomerular a concentraciones plasmáticas infinitas, pues esta tasa de infinito de filtración se aplica también a otros solutos. Estas 4 características son propias del transporte de glucosa. ¿Bien? ¿Puede repetir la última característica? El aclaramiento es a medida que aumenta la concentración de glucosa, la carga filtrada, la tasa de filtración glomerular aumenta. Es infinita la tasa de filtración. Gracias. Obviamente no va a ser compatible con la vida, ¿no? Entonces, si uno observa glucosuria, lo que uno puede inferir es que un paciente lo que está teniendo es un mal manejo metabólico, como lo habíamos visto en otro parámetro cuando vimos sangre, que era la hemoglobina glicosilada. Entonces, yo cuando quiero controlar a un paciente, lo que puedo ver es si tiene glucosuria. Si tiene glucosuria, ya puedo inferir que su contracción está por encima de los 200 miligramos de decilitro.
Si quiero saber si esto es de larga data, puedo hacer un dosaje de hemoglobina glicosilada que me da un parámetro de cómo estaba la glucemia en los últimos 3 meses. Bien, entonces fíjense cómo estos pequeños parámetros los utilizamos en condiciones normales para control metabólico de un paciente diabético. ¿Sí? ¿Hasta cuánto Profe, era el valor normal de hemoglobina glicosilada, profe? ¿7? Hasta 6. 6. Porque a veces a uno le puede hacer dudar. A ver, si aparece glucosa en la orina, es patológico sin duda. Pero a lo mejor es un paciente diabético que no tiene glucosuria, pero que me viene con una glucemia en ayunas alterada. Puede haber sido porque el paciente hizo un mal ayuno para el laboratorio. Entonces, quizás tener datos más sensibles me permiten tomar una conducta sobre bases más sólidas. ¿Bien? A veces pasa, el paciente se levantó a la madrugada, se tomó un vaso de gaseosa porque no se acordaba del laboratorio y después se olvidó que tomó gaseosa y fue a la extracción. O se comió un caramelo en la sala de espera porque no se acordó que tenía que estar en ayuno. Entonces, muchas veces tener datos más sensibles nos permiten tomar conductas con datos más firmes. ¿Sí? Esto sería lo bueno. Bueno, ya para ir terminando vamos a hablar respecto del potasio, ¿sí? El potasio lo van a ver que en el libro está muchísimo más largo en el borón, pero quédense tranquilos porque en la clase siguiente vamos a ver hiponatremia, hipocalemia, entonces vamos a volver a ver cosas importantes que tienen que saber respecto del potasio, ¿sí? Te digo porque está demasiado largo, así que vamos a tratar de reforzar los conceptos más importantes que tienen que saber, ¿bien? Profe, ¿y el Guyton cómo está para leer potasio de ahí? La verdad que el Guyton no lo miré el boron y miré el Q6 Singolani. Pero siempre el Guyton es el libro de referencia y es el libro que pone la cátedra, así que si lo leen de ahí también está perfecto. Gracias. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho que el potasio estaba 98% dentro del líquido intracelular y solamente un 2% dentro del extracelular, ¿bien? Y que era el principal catión intracelular. Ahora, ¿de qué va a depender la concentración del potasio? De la ingesta, de la excreción y de la distribución entre los compartimentos. ¿Sí? Entonces, fíjense, la homeostasis del potasio implica el balance del potasio externo entre el medio y el cuerpo y a su vez el balance del potasio interno entre los compartimentos intracelular y extracelular. Entonces, cuando hablamos de homeostasis del potasio vamos a hablar por un lado de un balance externo y por otro lado de un balance interno. ¿Sí? ¿De qué depende este balance externo? De la relación entre la ingesta de la dieta del potasio y la excreción, ¿sí? La ingesta de la dieta normalmente es de unos 60-80 milimoles por día, ¿bien? Y para que ese contenido de potasio en el plasma se mantenga más o menos constante, se debe excretar a través de mecanismos renales y extrarrenales con un mismo ritmo de excreción. Pero fundamentalmente la excreción depende del riñón. Bien, van a ver que el 90% de la excreción de potasio es renal, mientras que solamente un 10% se hace a través del tubo digestivo. Con respecto al balance del potasio interno, bien, para mantener una concentración de potasio intracelular y extracelular normal, no solo se necesita del balance del potasio externo, sino que también la distribución corporal adecuada de este catión entre el intra y el extracelular. Bien. Perdonen que tengo que entrar y salir, pero se tilda continuamente. Entonces, fíjense, el potasio ingerido se desplaza transitoriamente hacia el interior de la célula para su almacenamiento antes de ser excretado por los riñones. ¿Por qué?
porque pequeñas variaciones en las concentraciones de potasio pueden ser completamente deleterias para el funcionamiento celular y para el estado ácido-base, ¿sí? Por eso tiene una estricta regulación. ¿Qué papel cumple el ion potasio? Fíjense que cumple papeles tanto a nivel intracelular como a nivel de la concentración transmembrana. Es fundamental el potasio para el mantenimiento del volumen celular. Vamos a ver que participa en la regulación del pH intracelular, ¿sí? Cuando hay concentraciones plasmáticas bajas de potasio, el paciente puede desarrollar una acidosis celular. Cumple funciones enzimáticas importantes, ¿sí? Ya que hay muchas enzimas o coenzimas, como son algunas ATPasas, que necesitan de potasio. Y además participa en la síntesis de ADN, proteínas y en el crecimiento. Por lo tanto, el potasio es fundamental para la vida. ¿Bien? Con respecto a el papel que juega el potasio en el cociente transmembrana, bueno, ya lo vimos cuando vimos la actividad cardíaca. ¿Se acuerdan que el potasio era un catión fundamental para que, por un lado, para la estabilidad del potencial de membrana, ¿bien? Pero a su vez participaba en la repolarización en ciertas etapas de la actividad eléctrica de la célula cardíaca, ¿bien? Participa también en la actividad neuromuscular, por lo tanto, cuando la concentración plasmática de potasio baja, hay debilidad muscular, parálisis muscular y cuadros de hiperexcitabilidad en caso de alteraciones del potasio en altas concentraciones, ¿bien? Y participa además de la resistencia vascular. Por lo tanto, la concentración del potasio es fundamental para la vida. Vamos a ver que en ciertas situaciones este equilibrio puede verse alterado, ¿sí? Como por ejemplo en caso de ausencia de insulina, en caso de alteración de la aldosterona. ¿Se acuerdan cómo actuaba la aldosterona o qué generaba? Estaba que solo. La aldosterona. ¿Quién se acuerda? Retiene agua a través de la liberación de potasio hacia, si no me equivoco, hacia la orina, y retiene agua y sodio hacia el interior y de esta manera aumenta el polenio. Perfecto, entonces aumenta un hiperaldosteronismo, el paciente va a tener una hipocalemia, ¿sí? Y va a tener hipertensión arterial por retención de agua y sodio, por ejemplo. Bien, ¿en qué otras situaciones puede verse alterado el equilibrio del potasio? En casos de lisis celular, ¿sí? Por ejemplo, pacientes que tienen ciertos tumores que pueden generar cuadros de citotóxicos donde hay lisis celular, cambios en la osmolaridad, ciertos desequilibrios del estado ácido-base. ¿Bien? Entonces, el potasio es filtrado en el glomérulo, pero además es reabsorbido y secretado. Se filtra en un 100% y van a ver que se reabsorbe en un 65% en el túbulo proximal, 30% en el asa de Henle y va a ser secretado entre un 4 y un 8% en el túbulo distal y en el túbulo colector. Fíjense cómo es la reabsorción, ¿sí? A nivel del túbulo proximal. La reabsorción de potasio en la parte inicial del túbulo proximal debe realizarse en contra de un gradiente eléctrico. ¿Por qué? Porque el interior es más negativo. La reabsorción se realiza por vía paracelular a consecuencia de un aumento de la concentración luminal de potasio por la reabsorción de líquido, es decir, por arrastre de solvente, ¿sí? Esto es lo que ocurre a nivel del túbulo proximal. Fíjense, en el asa de Henle, el mecanismo va a ser a través del cotransportador que ya mencionamos antes, sodio, potasio, 2-cloros, que era inhibido por qué diurético, por la furosemida, ¿sí? Por los diuréticos de asa. Y luego tenemos la secreción, ¿sí? La secreción se realiza gracias a la reabsorción activa del sodio por canales de sodio. ¿Bien? Fíjense que tenemos canales de sodio a través de mecanismos activos y eso es lo que me va a generar, esa reabsorción del sodio me va a generar un cambio relativo en la polaridad de la luz tubular y ese aumento de la negatividad de la luz tubular va a favorecer la secreción de potasio a través de las células principales. ¿Bien? Un poco lo que habíamos visto antes, ¿sí? Cuando habíamos visto sodio. Entonces, esta negatividad lo que me va a permitir es la secreción de potasio.
¿Cómo va a estar regulado? Mediante la actividad de la bomba sodio-potasio, mediante los gradientes electroquímicos y la permeabilidad de la membrana al potasio. ¿Bien? ¿Qué factores lo van a regular? La cantidad de potasio en el líquido extracelular, ciertas alteraciones del estado ácido-base, la aldosterona, como mencionamos antes, y la oferta distal de sodio, por esto que vimos recién del cotransporte con el sodio. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar en caso de que haya un aumento del potasio en el líquido extracelular? Por un lado, va a haber un aumento de la actividad de la bomba sodio-potasio TPasa, se va a generar un aumento del gradiente electroquímico, aumento de la síntesis de canales de potasio y aumento de los niveles de aldosterona. Como vimos, la aldosterona era una hormona que estaba sintetizada por la glándula suprarrenal, que lo que va a hacer es, por un lado, aumentar la síntesis de los canales de potasio y a su vez fomentar la acción de la bomba sodio-potasio TPA. ¿Sí? ¿Se acuerdan que, como toda hormona esteroide, lo que hace es el complejo receptor-aldosterona se une al núcleo, ¿bien? Se une al ADN y de esta forma lo que hace es codificar ciertos elementos específicos de respuesta a hormonas que llevan a la transcripción de genes que van a participar, por un lado, en la síntesis de ciertas unidades de los canales transportadores de sodio, los canales epiteliales de sodio, y la bomba sodio-potasio ATPase. Entonces, a través de este mecanismo va a regular la secreción del potasio. Con respecto al flujo tubular de sodio, vamos a ver que el efecto de la aldosterona depende en parte de los cambios en la velocidad del flujo y la composición que tiene el líquido tubular, ¿sí? Si el flujo es rápido, el gradiente de potasio entre la célula y la luz tubular se mantiene alto y favorece la secreción, mientras que sucede todo lo contrario en caso de que el flujo sea lento. ¿Bien? Y lo que hace los diuréticos de asa es entregar al túbulo distal una mayor carga de sodio y eso va a aumentar la reabsorción de sodio a ese nivel y provocar por ese mecanismo la eliminación de potasio. Siempre hay un intercambio entre el sodio y el potasio. ¿Sí? ¿Para qué es lo que sucede en caso de alteración del estado ácido-base? Bueno, por un lado vemos que la alcalosis metabólica lo que hace es favorecer la secreción de potasio a consecuencia de un aumento del potasio intracelular y eso va a facilitar la difusión del potasio hacia la luz tubular. ¿Sí? Vamos a ver que cuando se eleva el potasio, esto se debe a que las proteínas intracelulares se vuelven más aniónicas, bien, cuando el pH aumenta y que eso favorece la entrada de cationes difusibles como el potasio hacia dentro de la célula. ¿Para qué? Para tratar de mantener la electroneutralidad. Bien. Y después tenemos el cotransporte protón-potasio en las células del túbulo colector que va a estar disminuido y con ello va a favorecer la reabsorción del potasio en ese segmento. ¿Sí? Entonces fíjense cómo el potasio participa en un montón de mecanismos neurohumorales y va a participar también en el mantenimiento del estado ácido-base, como lo vamos a ver más adelante cuando veamos pH y equilibrio ácido-base. ¿Sí? No se asusten que eso se los mencionamos nada más. ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, disculpa porque lo dijiste, pero no llegué a escribir. ¿Puedes Sí. decir en limpio dónde se producía la filtración, secreción y reabsorción? ¿De dónde? Perdóname. ¿De qué sustancia me estás hablando? Estamos hablando de potasio, sodio. Claro, porque justo estabas en lo último que estabas mostrando un cuadro, justo terminando, ahí sí que pasaste recién. Acá, Ese. acá. Y dijiste el asa de él y todo, pero justo después lo repetiste y creo que dijiste otra ubicación y como que se me mezcló todo. Pero me estás hablando del potasio, ¿no es cierto? Sí, sí. Fíjate, filtra 100%, se reabsorbe 65% en el túbulo proximal, 30% en el asa de Henle, y la secreción es de alrededor de un 5% en el túbulo distal y el túbulo colector. Listo, ahí está, gracias. ¿Sí? Igual esto todo está... Sí. Una más que estaba ahí en la diapositiva que sigue. El mecanismo de transporte en el asa de Henle, ¿me lo podría repetir? Es el cotransportador sodio-potasio 2-cloros. Listo, gracias, profe.
Igual esto después cuando lo lean en el libro del que lean, van a ver que está separado entre reabsorción y te lo va desglosando en cada partecita del tubo. Yo creo que lo mejor para estos temas son los gráficos del borón. Este, por ejemplo, del sodio está... Por ejemplo, este del sodio. Con ese resumen tienen absolutamente todo. Y en el potasio lo mismo, tienen gráficos muy parecidos que les resumen todo. No, yo no se los puse, a ver si lo tengo acá, página. ¿Están viendo lo que comparto o no? Quedó en el transporte del sodio, en el gráfico del borón. Esto no lo están viendo, tienen que compartir de vuelta. En el borón, por ejemplo, con respecto al manejo del potasio, está este gráfico, que yo no se los puse porque lo desglosaba o lo diferenciaba entre una ingesta de potasio baja en la dieta o una ingesta alta, y era como que era comparativo un poquito más pesado, pero en este gráfico también tienen todo resumido donde se produce la reabsorción y la secreción. Yo creo que estos gráficos del borón son los más claros para estudiar el tema. Profe, los porcentajes, esos hay que memorizarlos así tal cual. No, lo muy grosero, por ejemplo, saber dónde se reabsorbe fundamentalmente el sodio, ¿sí? Que es el 65% del túbulo contorneado proximal, esa es una pregunta que se suele hacer. Ahora, si es un 8%, un 10 o un 15, no, es en qué porción de la nefrona se produce la principal reabsorción del potasio o del sodio, o sea, donde radica la diferencia, ¿sí? Después los conceptos de glucosa, transporte máximo, umbral, cuáles son los transportadores que participan. ¿Por qué? Porque son objetivos terapéuticos de la farmacología, entonces lo van a volver a ver en fármaco, entonces son temas que son importantes saberlos, ¿sí? El transportador 2-sodio de potasio 2-cloro, donde actúan los diuréticos de ACE, entonces todos son objetivos de fármaco, o sea que a futuro los van a tener que saber, por eso es lo que remarcamos para que lo sepan. Profe, este Power está más completo que lo que está en el campus. ¿Hay cómo poner este? Sí, el otro día les prometí que le subía el otro y no se lo subí, así que ahora cuando termino de dar las dos clases subo los otros dos. Gracias. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Profe, ¿te puedo hacer una pregunta de la guía de Morfo de esta semana? A ver. Que no me quedó muy claro porque tiene como dos secciones de preguntas y las que tendríamos que responder para clase, digamos, son las que están en negrita en la segunda parte, ¿no? Las primeras son como para guiarnos sobre lo que tenemos que sí o sí tener del Las guías tema. de lectura dirigida, sí. Porque como también tenía imágenes y había una parte que me parece que parecía como de completar, me mareó un poco. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Qué parte de las preguntas tienen que hacer? Claro, no me quedó claro cuáles son las guías de la clase y cuáles son simplemente para saber la base del tema. Sí, en realidad las preguntas que aparecen enumeradas al principio siempre son las preguntas de lectura dirigida. Y después son ejercicios que van intercalando cierto contenido teórico para que ustedes tengan de bagaje para poder ir respondiendo las preguntas. No sé Bueno, si gracias. No, de nada. Bueno, chicos, vayan leyendo tranquilo. La clase del martes que viene la va a dar la doctora Cecilia Resina, que es nefróloga, ¿sí? Que ella le va a dar sobre hipocalemia, hipopotasemia, así que vamos a volver a ver muchos de estos conceptos de sodio-potasio porque vamos a ver el trastorno metabólico de estas sustancias, ¿sí? Perdón, profe, buen día. ¿Vas a pasar el sondeo? Sí, ya se los coloco. Gracias.
Gracias, profe. Chao, hasta luego. Ya les pongo el sondeo, ¿eh?